Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Política con Carreño. Hoy miércoles 25 de marzo, con una agenda muy repleta, amigos, con un gobierno que está complicado, un gobierno que desde su primer día, desde el día 11 de marzo, sintió lo que será, lo que iba a ser la oposición. Una oposición sin ningún espíritu Chile. Una oposición encargada solamente de cuestionar, criticar, hacer daño, llamar a movilizaciones que en el fondo son actos violentos, delictuales, destructivos. Esas son las movilizaciones. Una oposición, a mí que la gente se exprese, se manifieste, yo encuentro que está bien, es razonable, en una democracia eso es. Pero que la gente salga a destruir ya no me parece razonable. Pero lo que más a mí personalmente, amigos, no sé a ustedes, lo que más me perturba, lo que más me incomoda de esta gente es su hipocresía, es su cinismo. Porque yo creo que las personas, que los seres humanos, son, además de, de ser sujetos en permanente aprendizaje, porque estamos cometiendo errores a cada rato, porque no somos dioses, porque no somos Dios. Gracias a Dios, no somos Dios. Somos apenas hombres y como tales nos equivocamos, cometemos errores, cometemos faltas, pero tenemos la posibilidad de mejorarnos, de ser mejores mañana, de reconocer que nos equivocamos, que no fuimos buenos en muchas acciones, pero estoy dispuesto a ser otro, a mejorar, a corregirme, porque esa es la razón de ser del hombre. La razón de ser del hombre no es ser un Dios, ni sentirse un Dios. La razón de ser de un hombre es tener un sentido de la autocrítica, es tener un sentido de la autocorrección, es tener un sentido de lo que es la decencia en todo ámbito y también, claro, en el ámbito político, de ser honestos. Pero esta gente no tiene nada de esto. No hay una recriminación, una autorrecriminación, una autocensura, un autoanálisis. Pareciera ser que no son hombres, que son dioses y actúan como tales.
Yo escucho a esta oposición en su espectro, en su abanico, desde la desea el Partido Comunista. Los escucho vociferar, hablar, dar declaraciones rimbombantes, declaraciones que yo a veces siento que están dirigidas a otro público y no a los chilenos, porque no puedo creer la liviandad con que hacen estas declaraciones y cómo continúan mintiendo. A propósito de, del aumento, ¿verdad? Ese es el tema. Y luego van a continuar con Michelle Bachelet. Ustedes saben ya que el gobierno retira el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para las Naciones Unidas, lo que todos esperábamos. Voy a referirme a este tema un poquito más adelante. Pero hoy la agenda, la prensa, los medios, las redes sociales están colmadas con el alza de la gasolina. Básicamente. Y vinieron los improperios por parte de la oposición. Vinieron los cuestionamientos. Por ejemplo, este señor Manoucheri dijo que la gente no había votado por Cast para esto. Y yo le diría al señor Manoucheri que esto, como él llama, es consecuencia de su gobierno, por un lado. Y por otro lado, como ya lo expliqué, consecuencia de la guerra en el Medio Oriente. Sería bueno que este señor Manoucheri y toda esta gente fuesen un poquito al Medio Oriente y entendiesen lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Sería interesante que supiesen cuál es la relevancia de ese estrecho, ese punto neurálgico de la geografía del mundo y del que depende sustancialmente el petróleo del mundo. Y que toda la parte norte del estrecho de Hormuz está dominada por Irán. Un estrecho que tiene un ancho no más de 3 kilómetros en ciertas partes, por eso los barcos están todos ahí pasando en filita india cuando pueden pasar. Y por eso es que Irán ha amenazado con colocar minas ahí en el estrecho. Pero que un poco se cortaría su propia mano, ¿no? Porque su petróleo sale por ahí. Entonces, claro, me gustaría que esta gente que tanto critica, algunos han sido tan necios en sus declaraciones, tan bobos en sus declaraciones, que, que bueno, que Cast no solamente es culpable del alza de la gasolina, sino que también ha apoyado a Estados Unidos y a Israel en esta guerra. Pero ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? No sé. Pero como estamos en una situación
de denuncia, claro. Entonces colocamos cualquier cosa y decimos cualquier cosa. El hecho de que nosotros desde aquí tengamos una mirada por uno u otro sector, una mirada que simpatiza con uno u otro sector, no significa que estemos a favor de una guerra. Nadie está a favor de una guerra, por lo menos las personas, ¿verdad?, que tienen medio dedo de frente siquiera. Claro que no. Entonces, sería interesante, sería bueno que fuesen ahí y aprendiesen un poco de lo que significa ese punto neurálgico llamado Estrecho de Hormuz para lo que está pasando hoy en el mundo y que nosotros estamos viviendo también esas consecuencias, que es el alza del petróleo como nunca se vio antes en su historia, en la historia del petróleo, nunca. Y que el precio que comenzará a regir a partir del jueves es el precio internacional. ¿Formamos parte del mundo? ¿Queremos ser parte del mundo? ¿Queremos que el mundo nos considere? Pero no queremos asumir las consecuencias que el mundo está asumiendo. Queremos ser diferentes. Queremos que las consecuencias de la guerra lleguen a otras partes, no a nosotros. Entonces, claro, tenemos que pagar el valor de una gasolina subvencionada por un Estado que no tiene plata, porque los otros lo dejaron sin plata. Esos que estuvieron, esos que hoy cuestionan, reclaman, lanzan improperios, insultos, llaman a movilizaciones, llaman a que esto está enemistando al pueblo, es decir, asusando a la gente. Estos mismos que se robaron todo, que se lo pelaron todo, que despilfarraron todo. Entonces es muy fácil hablar. Es muy fácil hablar cuando no se sabe, cuando se es ignorante, ¿no? La guerra, la guerra, la guerra, pero vayan allá. Averigüen qué es lo que está pasando con el petróleo. ¿Por qué el alza del petróleo? Pues averigüen, pues. Entren a ese pedacito que se llama Estrecho de Hormuz, ese punto neurálgico de la geografía del mundo y que tiene hoy al mundo así en ascuas. Y el mundo está pagando las consecuencias de eso. Porque por ahí sale esencialmente el petróleo con el que las capitales del mundo, ¿verdad?, transforman esto en combustible para, para, para sus vehículos. Y nosotros también. Porque además importamos el 99% del petróleo que consumimos, porque no somos productores de petróleo. A ver si les queda claro a esta gente. Entonces hablan de un benzinazo, hablaba alguien por ahí, ¿no? Bueno, en realidad todos ellos, sí, claro, un benzinazo. Un atropello a la clase trabajadora, una bofetada a la clase trabajadora, a la clase media. Claro, claro que sí.
Es una medida durísima. Yo lo venía anunciando hacía tiempo. El presidente Castro lo acaba de anunciar, lo acaba de reiterar. Dolorosa pero necesaria. Porque no hay plata para subsidiar. El MEPCO, no hay más. Ese sistema de estabilización de precios de los combustibles no sirve dadas las circunstancias actuales. Entonces, como dice el gobierno, como dijo Mara Sedini, Chile está pagando o va a comenzar a pagar el precio internacional. Y no podemos continuar subsidiando la gasolina. ¿De dónde sacamos plata? Esa es una pregunta válida, pero que ellos tendrían que responderse porque ellos dejaron la caja fiscal sin nada. Los comunistas fueron a Cuba y llevaban, no sé, 20 millones, 40 millones en ayuda humanitaria para Cuba. Lo mismo que dejaron en las arcas fiscales, 40 millones, 46 millones de dólares. Pucha, llevan una ayuda humanitaria para una dictadura que no es para el pueblo cubano, sino para continuar llenando las faltriqueras y las despensas, ¿verdad?, de los mandamases y sus amigos allá en Cuba. No, esa plata y esa ayuda no va a llegar al pueblo cubano. Es para los camaradas. Y dejaron las arcas nuestras, prácticamente con la misma cantidad de plata que llevan a Cuba. Y se sienten orgullosos, se vanaglorian de eso. Es que esta gente es así. Por eso a mí lo que más me incomoda, me perturba, por decirlo de un modo leve, suave, es esta actitud de todos ellos. Este cinismo. Porque claro, sin duda que la medida adoptada por el gobierno es dura, pero nunca se mintió. Nunca se dijo que no iba a ser dura. Y se demoró un par de días en el anuncio porque se estaba estudiando de qué manera la medida provocase menos daño o el menor daño posible. Todos estamos conscientes de lo que nos espera. Absolutamente. Nadie duda de que es una medida dura, pero necesaria. La gente tiene que entenderlo. Tiene que entenderlo. Y la oposición debiera entenderlo. Porque como digo, no es llegar y criticar, cuestionar, insultar, no. Sobre todo cuando se es parte del problema, cuando ellos dejaron el problema, porque las consecuencias del petróleo, de la guerra, ¿no? Es un problema, como dije el otro día, externo, pero ya Chile vivía una crisis. Entonces están diciendo que la emergencia es este gobierno y que este gobierno colocó la emergencia. Porque hasta eso llega la desfachatez de la oposición. Boric asume un país, eso está bien, asume un país bastante mejor que el que él dejó. Hasta con glosa republicana, más de 700 millones de dólares.
para que el gobierno hiciese lo que quisiese. Bueno, ya sabemos en qué se gastaron la plata. Y Boris se entregó, un país en el suelo, hecho pedazos. Y el gobierno de Kast asume eso. Y debe enfrentarse desde el primer día a una realidad que los chilenos no quieren, de repente les cuesta asumir, porque están acostumbrados, ¿verdad?, a que papá Fisco solucione todos los problemas. Ya vimos la gratuidad, una sinvergüenzura, fraude, negocio. Claro, claro, un país completamente quebrado, donde en los primeros días hubo que cortar todo. Ahí alguien más, no recuerdo quién, hablaba de, bueno, prometieron terminar con la delincuencia y con la inmigración y lo único que han hecho son zanjas y la delincuencia continúa igual. Es decir, hay que ser muy falto de criterio, por no decir otra cosa. Un gobierno va a terminar una delincuencia atroz, un narcotráfico galopante, un terrorismo igual, en 4 días, 5 días. Ese diputado es un idiota. Es que hablaron tantos de ellos que yo ya algunos nombres los tengo registrados, voy a leerlo con sus declaraciones. Entonces, ustedes observan que ha sido un conjunto de vituperios, de declaraciones hostiles, pero ninguna de estas declaraciones apunta al meollo de la cuestión. Y la cuestión es, por un lado, la crisis deficitaria que ellos dejaron y, por otro lado, las consecuencias que el mundo, Chile incluido, está viviendo. Las consecuencias de la guerra en el Medio Oriente. Entonces, claro, hay una realidad con la que deberá enfrentarse el presidente Kast y su gobierno, que a mi modo de ver están bien decididos y yo los apoyo. A mí me ha sorprendido el presidente Kast en estos aspectos y me ha sorprendido la valentía y decisión con que ha reafirmado sus principios y valores. ¿No? El ministro Quirós, ay, no Quiroga, claro. Un auditor me dice, profesor, el ministro de Hacienda es Quirós y no Quiroga. Tiene toda la razón, amigo. Pero mire, eh, yo creo que lo he dicho varias veces. Yo soy re bueno para confundir los nombres. Pero de repente pasa tiempo, no confundo ninguno. Pero otras veces los confundo. Pero claro, amigo, es Quirós, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Bueno, él también ha sido bastante fuerte, firme. Por ahí también se burlaron de él que hacía gárgara con su firmeza, ¿no? Es una insolencia. El ministro no hace gárgara. O sea, yo creo que ningún ministro, ningún gobierno está pensando jamás en hacer o en tomar una medida como esta, si no es absolutamente necesaria. Y yo creo que sí, es absolutamente necesaria la medida tomada, porque no hay plata. Definitivamente dijo el ministro Quirós que esto iría a significar para el país
140, 160, algo por ahí, millones de dólares semanales para subsidiar la gasolina, semanales. Y el país no tiene plata. ¿De dónde vamos a sacar eso? Para seguir ampliando, ¿verdad? Una bola de nieve interminable. Claro. Entonces no es que el ministro haga gárgara con, con la pobreza del pueblo, con el sufrimiento del pueblo, con lo que la gente va a comenzar a pasar ahora. Por supuesto que va a aumentar la inflación un punto por lo menos que se va a notar en abril. Por supuesto que va a aumentar todo lo que es el comercio por causa del transporte. Por ahí había camioneros diciendo que mejor no salen a trabajar. No van a hacer tacos en las carreteras, no porque el gobierno no se los va a permitir. Pero debieran salir a trabajar, claro. Porque también ganan bastante, ¿no? Los subsidiaron bastante. A todos nosotros. Desde el momento que subsidian la gasolina, subsidian a Chile. Pero ya Chile no tiene plata, entiendan. Esa es la razón que mueve, que movió al gobierno de José Antonio Cast a tomar la decisión drástica, dolorosa, pero ¿quién va a dudarlo? ¿Quién va a dudar? Pero de ahí a no reconocer el por qué estamos en esta situación es otro mundo. Claro. Entonces lo fundamental es entender, y eso yo le pido a la gente. Me gustaría que los chilenos entendiesen eso. ¿Cuáles son las razones del por qué el gobierno de José Antonio Cast se vio obligado a tomar medidas tan drásticas, tan duras para todos nosotros? Yo creo que ese es el primer punto de reflexión, el primer punto de análisis, y no otro. ¿Por qué llegamos aquí? No hay dinero para emergencias. No hay dinero para poder enfrentar crisis como esta. Ni pensemos en un terremoto, inundaciones, nuevos incendios violentos como los de Viña. No hay dinero. No hay dinero porque entre las plata que se gastaron estaban también esos fondos destinados a emergencia social, a crisis. No hay nada. ¿Cómo? Es necesario repetirlo. Claro que es necesario. Entonces, no había otro camino. No había otro camino. Comenzar a recortar gastos. Se suspenden las becas en el extranjero porque no hay plata. No se han nombrado embajadores todavía porque no hay plata. Porque todo esto tiene un costo. ¿No? 3% de recorte en cada ministerio, del presupuesto de cada ministerio. ¿Por qué creen ustedes? Es importante, amigos, reflexionar. Es importante que los chilenos entiendan esto. Yo insisto en este punto. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que olvidamos de un día para otro. ¿No?
olvidamos de un día para otro. Entonces, claro, miren lo que está haciendo José Antonio Cast. Claro, mírenlo. Así es. Pero este pueblo se olvida que lo que está haciendo José Antonio Cast y su gobierno es consecuencia de los 4 años de gobierno de Gabriel Boric. Si es que se puede llamar gobierno a eso, ¿no? Pero en fin, hubo, hubo medidas, también anuncios interesantes, y yo quiero leerlos. No quiero solamente comentarlos, me las sé de memoria, pero quiero leerlas. Varias de estas medidas van para el Parlamento, ¿no? Para que se transformen rápidamente en ley. Primera medida, se congela el precio de la locomoción, ¿no? Se congela el precio del transporte público. Todo este año, todo este año. Todo lo correspondiente al Transantiago, al sistema red del Transantiago. Precio del pasaje congelado. Es una medida importante. El año pasado no sé cuántas veces aumentó la locomoción. Porque claro, también ya se olvidó la gente. En los 4 años no sé cuánto aumentó el transporte público. Bueno, se congela durante todo este año, sin letra chica, dijo el ministro Quirós. Sin letra chica. Luego, el transporte público en regiones se espera que opere en un sistema de espejo, o sea, lo mismo que está para Santiago, opere allá. Bueno, el gobierno va a proveer a las regiones de un monto igual de recursos, ¿verdad? Al destinado de modo extraordinario al Transantiago. De manera que también los precios en regiones se congelen, los precios de la locomoción colectiva. La parafina, que era algo que a mí me consultaban y yo lo comenté. La parafina es algo absolutamente que yo asocio de manera esencial con la gente, digamos, más vulnerable económicamente, socialmente. Aunque en muchas casas la calefacción es con parafina. En mi casa es parafina y gas, ¿no? Bueno, también eléctrica. Tenemos por ahí unos calefactores. Pequeñitos, pero sirven bastante. Yo los uso en invierno a veces, aquí en la biblioteca. ¿Qué pasa con la parafina? La parafina vuelve al precio que tenía en febrero de este año. Algo así de 1.000 pesos. Un poco más, un poco menos, depende del local. La bomba, no el puesto de gasolina. Por lo tanto, esto es un gran alivio para la gente. Pero estos no hablan nada de estas otras medidas. No se han referido en absoluto a estas otras medidas que en alguna medida, y valga la redundancia, contrarrestan el alza del precio de la gasolina. Sin querer justificar, ni mucho menos. Pero yo tengo vecinos que van a la esquina en auto, van a la plaza a comprar en auto. Entonces, bueno, tendrán que ocupar menos el auto. Ahora, claro, evidentemente, la gente que trabaja
que el auto es su herramienta de trabajo y su herramienta para trasladarse al trabajo porque no tiene otro camino, bueno, claro, obviamente que lo va a resentir. Pero digamos que hay muchas personas que van a la vuelta de casa en auto. Bueno, tendrán que caminar. En fin, la parafina entonces bajará de precio a niveles de febrero de este año y se mantendrá congelado este precio durante todo el otoño y el invierno. ¿Ustedes recuerdan cómo subía la parafina el año pasado? Ya en marzo, ¿no? Subía la parafina. Y yo lo sé porque iba a comprar parafina todas las semanas o cada 10 días, ¿no? En bidones, en fin. Es lo que haré este invierno también, este otoño, invierno. Entonces, claro, ahora se va a congelar el precio de la parafina, pero nadie dice nada sobre esto, que como digo, es una medida muy importante, que va en beneficio de la gente, de todos nosotros, pero sobre todo, de aquel más complicado económicamente. Bueno, entonces se enviará un proyecto de ley de discusión inmediata al Congreso para reponer el Fondo de Estabilización del Precio del Petróleo desde 5 millones actuales a 60 millones de dólares. Eso tiene que ser mediante ley. Entonces, ¿para qué? Como se necesita una ley rápida, urgente, que el Congreso lo apruebe, porque es precisamente un fondo de estabilización del precio del petróleo que hoy no está. Es necesario eso. Así es, pues amigos. Si las cosas no se hacen con varitas mágicas. Ahora yo quiero ver al Congreso. Ahora yo quiero ver a estos diputados que han hablado tanto. Yo voy a citar algunos aquí, ¿no? Bueno. Luego, otra medida, subvención de 100.000 pesos mensuales para taxis y taxis colectivos, mientras dura la contingencia por hasta 6 meses. Tramitación también en el Congreso. Otra medida que también puede ser interesante, es interesante para los taxistas. Banco Estado abrirá una nueva línea de financiamiento para que taxis y colectivos accedan a un crédito preferencial para la renovación de flota, promoviendo la electromovilidad. Una medida también interesante. Y que muchos taxistas y colectivos podrán utilizar para mejorar, ¿verdad?, sus propios ingresos. Pasar del combustible a la electricidad. Claro que sí. Bueno. Luego se trabajará junto a los gremios de transportistas para aplicar medidas de seguridad para el transporte de carga en ruta y sitios de descanso, lo que provoca un gasto innecesario también en los transportistas, porque muchas veces, bueno, hay pérdidas porque sus vehículos son destruidos, porque tienen que desviarse de rutas, provocando mayor gasto en consumo, en fin. Luego, suspensión transitoria del crédito diferenciado al impuesto específico que hoy tienen las empresas no transportistas, aplicándoles el régimen de los transportistas. También tramitación en el Congreso. Es decir, el Congreso tendrá que manifestarse en estos días. Bueno, y la medida o la declaración octava, la número 8, el plan de reconstrucción nacional no se detiene. Se tomarán medidas para enfrentar esta complejidad
sin afectar beneficios sociales. A mí eh, me parece importante que los beneficios sociales que están se conserven. Y eso es lo que el gobierno está haciendo. Para ello es necesario entonces hacer caja. Hacer caja, claro. Así que bueno, yo espero que el Congreso se manifieste y que estos políticos también, pues. Veamos, ¿qué dijo Constanza Martínez? Ustedes saben, ¿no? La presidenta del Frente Amplio. El gobierno que genera la emergencia y responsabilidad total. O sea, la emergencia la genera este gobierno. Por Dios, Constanza, vamos a dejarlo hasta ahí porque, en fin, hay que respetar, ¿no? Claro. ¿Y qué dijo Gael Geomás? Bueno, doña Gael, ustedes la conocen. El ministro Quirós y el gobierno de Cast fueron claros. La emergencia del precio de las bencinas la pagan directamente los chilenos desde sus bolsillos. No vamos a responderle porque yo ya hice un largo discurso, una larga perorata respecto del por qué estamos pagando nosotros esto. Entonces, bueno, un largo comentario que comparto con mucho gusto con ustedes, ¿no? Nelson Venegas, diputado del PS, ¿no? Dijo que la medida era indolente. Es lo que muestra nuestro ministro de Hacienda. Lamentablemente no es capaz de dar una solución que favorezca mejor, de mejor manera, a las familias chilenas, que no solo verán que aumente el precio del combustible, sino que de toda la canasta familiar. Bueno, diputado, pues si yo le respondo a usted, pues usted formó parte de ese gobierno que se robó todo y que dejó la caja fiscal vacía. Ahí está la respuesta. Luego Manucherio, de nuevo, sale hasta en la sopa, ¿no? El bencinazo de Cast es un portazo en la cara a los chilenos. Decidió subirle de golpe la benzina, el pan y el costo de vida a los millones de familias. Nadie lo votó para esto. No, pues. Me imagino que a Gabriel Boric tampoco sus partidarios lo votaron para que se robara todo su gobierno. Me imagino que no, pues. Y nos dejara a todos en las condiciones que nos dejó. Un país quebrado. Y que hoy estamos pagando las consecuencias. No es verdad, Manoucher y Danielito. Claro. Bueno, y yo Sandón del PDG, ¿no? Fabiano Sandón. Afirmó, bueno, es brutal el alza de los combustibles, la clase media y los trabajadores, una vez más ajustándose el cinturón para sostener al país. Sí, eso es cierto, siempre la clase media y los trabajadores han sostenido al país. Siempre, siempre. A veces en mejores condiciones, a veces en peores condiciones. Hoy nos tocó en peores condiciones. Hoy nos tocó bailar con la fea. Y estamos bailando con la fea. No sé hasta cuándo. Pero una fea que dejó el feo. No una fea que puso este gobierno, sino una fea que dejó el feo. Así es, amigos. Mañana yo pensé hablar un poco sobre esto de Michelle Bachelet. Mañana hablaremos de ella, claro, y de cómo el gobierno de José Antonio Caz
le quitó su apoyo y por qué. Amigos, mañana ¿qué día? Mañana jueves, será otro día. Gracias por todo, por su compañía, por los comentarios. No olviden el like y compartir el programa. Chao amigos.